El tema del día de hoy, infección por VIH y métodos para el tamizaje de cuello uterino, realmente es un tema muy interesante, toda vez que en nuestro país, y también si revisamos un poco las estadísticas a nivel mundial, vamos a ver que el cáncer del cuello uterino es uno de los principales problemas de salud pública y su abordaje desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista diagnóstico, también va a ser muy importante, esto con la finalidad de poder, digamos, hacer un diagnóstico a las personas que pueden tener este tipo de patologías. La participación de la doctora Luciana Gentil, nuestra gerente de Asuntos Científicos de Latinoamérica de Abbott, para nosotros es también una gran oportunidad de poder aprovechar la experiencia, los conocimientos que tiene ella en el tema y poder, digamos, compartirlo con todos ustedes aquí presentes. Entonces, sin más, para dar paso, digamos, a Luciana y que nos pueda hacer la presentación, pues les doy la bienvenida y muchas gracias a todos ustedes por su participación y espero que al final pueda haber una interesante rueda de preguntas en la cual podamos, después de la charla, de repente absorber algunos temas que ustedes tengan pendientes. Muchas gracias, Luciana, bienvenida. Te paso el micro. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias también por la oportunidad de participar en este evento con todos ustedes. Creo que con estas pocas palabras ya percibieron que soy brasileña, así que también les agradezco bastante por su comprensión en mi portuñol, en algunas veces que sí que van a salir. Pero creo que será bastante interesante poder discutirles, presentarles y discutir con ustedes el tema de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Sí, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, está en el modo de presentación, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, entonces, como bien ya dijeron, el tema de mi presentación hoy será la infección por el VPH y las herramientas para el tamizaje del cáncer de cuello uterino. Empezando entonces por las estadísticas, como el señor estaba hablando hace poco, según las estadísticas globales, hay aproximadamente 600.000 nuevos casos y 342.000 muertes por cáncer cervical todos los años. El cáncer cervical se clasifica como la cuarta causa principal del cáncer en mujeres y es la segunda causa más común del cáncer en mujeres de 15 a 44 años, entre 15 y 44 años de edad. Aquí tomé la libertad de poner algunos datos de Perú. Y en Perú, estos datos, los números son de aproximadamente 4.270 nuevos casos anuales estimados y alrededor de 2.300 muertes anuales por el cáncer de cuello uterino. Y en el caso de Perú, es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Bueno, cuanto a los síntomas en el signos, igual que cualquier otro tipo de cáncer, es posible que no hayan signos y síntomas del cáncer cervical hasta que la enfermedad ha progresado a una etapa mucho más avanzada. Pero los principales síntomas son el sangrado vaginal anormal, además de la menstruación, secreción vaginal anormal, una pierna hinchada, dolor en la espalda, en la pierna, un dolor pélvico, y también insuficiencia renal por obstrucción del tracto urinario o del intestino en casos de una etapa más avanzada. Bueno, hablando del cáncer cervical, el principal factor de riesgo que hay es la infección persistente del virus del papiloma humano que llamamos del VPH. Otros factores que están relacionados, otros factores de riesgo también son las múltiples parejas sexuales, inicio de actividad sexual a edad temprana, infecciones por otras ITS como VIH, clamidia y herpes, sistema inmunológico comprometido, como por ejemplo con infecciones con VIH, personas que son receptores de trasplante, el tabaquismo, control de natalidad con anticonceptivos orales durante un periodo bastante prolongado, haber tenido 3 o más hijos y antecedentes familiares también con cáncer cervical. Entonces voy a hablar un poco de la historia del VPH, un poco de cómo se desarrolla la infección.
Bueno, entonces, una persona clave para el VPH es el doctor Hausen, que fue uno de los pioneros en esa área. En la década del 70, de 1970, el doctor Hausen, él postuló que existía un vínculo entre el virus y el cáncer, que era algo que iba contra los dogmas actuales. En el 1883, él demostró que el cáncer cervical en humanos es provocado por algunos tipos de virus del papiloma, cuyos genes van a incorporarse en el ADN de las células huésped. Y ese descubrimiento estableció las bases para desarrollar una vacuna contra el cáncer cervical y los métodos moleculares para detectar y también investigar el virus y las enfermedades asociadas. El año de 2008, el profesor Hausen, muy merecidamente, él fue premiado con el Premio Nobel de Medicina por ese descubrimiento. Bueno, entonces, ¿quién es el VPH? El VPH es un virus que pertenece a la familia Papilloma viride. Es un virus ADN de doble cadena, pequeño y sin envoltura. Su genoma es alrededor de 8 kilobases. Su transmisión es principalmente a través del contacto físico directo y se replica en el núcleo de las células epiteliales y mucosas infectadas. Son conocidos por lo menos 180 tipos de virus del papiloma humano, que son los conocemos como los genotipos, y estos genotipos son nombrados por números, y de los cuales alrededor de 30 a 40 son patogénicos para los humanos. Estos genotipos, eles son adaptados a una forma evolutiva a un tejido epitelial humano en particular, que es lo que llamamos de tropismo tisular. O sea, algunos genotipos tienen tropismo por el cérvix, por las células del cérvix, del cuello uterino, mientras otros pueden generar verrugas en otras partes del cuerpo. Y la infección por el VPH ni siempre va a provocar una respuesta de anticuerpos demostrable. Por eso no es una herramienta mucho utilizada para diagnóstico. Bueno, continuando entonces hablando de los genotipos de VPH, básicamente los genotipos de VPH van a ser clasificados en dos grupos con base en su potencial oncogénico. Son los grupos de bajo riesgo, los genotipos VPH bajo riesgo, que es la infección aparece a corto plazo y puede estar asociada a lesiones benignas. Y los más conocidos, los más prevalentes que hay, son de bajo riesgo, son los genotipos 6 y los genotipos 11 que pueden provocar condiloma. Por otro lado, hay los genotipos de VPH de alto riesgo que sí están asociados al cáncer cérvico uterino de una forma invasiva o a sus precursores inmediatos, que son las lesiones cervicales de alto grado. Estos 14 tipos de genotipos de alto riesgo, no se puede. Ahora sí creo que pueden ver mi mouse. Esses 14 tipos de VPH de alto riesgo van a ser responsáveis por 95 a 99% de los cánceres cérvico-uterino. Então, quanto a los genotipos de alto riesgo, aqui podemos ver que los genotipos 16 y 18 son los que están presentes, los que están asociados a aproximadamente 70% de todos los casos de cáncer del cáncer de cuello uterino. Quanto a las vacunas disponibles, tenemos básicamente 3 a nivel global, que son las vacunas bivalentes, que cubren los genotipos 16 y 18. Hay también la vacuna cuadrivalente, que además del 16 y 18, también cubre los genotipos 6 y 11 de bajo grado. Y también hay una vacuna nonavalente que cubre 7 de los genotipos de alto riesgo más prevalentes, que son esos que están aquí con los números, con sus nombres, y los 2 de bajo riesgo, el 6 y el 11. Y el 6 y el 11 que son principalmente responsables por las verrugas genitales. Bueno, además del cáncer de cuello uterino, hay evidencia también de que los genotipos de alto riesgo también están relacionados a otros tipos de cáncer del tracto anogenital y orofaríngeo.
Entonces, aquí en este gráfico vemos un número global estimado de nuevos casos de cáncer asociados con el VPH al año de 2012, en diferentes locales. Entonces, para el cáncer de cuello uterino, básicamente el 100% de los casos van a tener una infección con el VPH, y el segundo local donde hay más prevalencia del VPH asociado a un cáncer es en el ano, donde se observó 90% de los casos, y seguido del pene con 50% de los casos, y así por delante. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos un modelo más conceptual de la infección por el VPH que va a llevar al cáncer de cuello uterino. Entonces, se sabe que la mayoría de las mujeres van a ser infectadas por lo menos una vez en su vida. Entonces, una mujer que está normal, que no hay ninguna infección, va a ser infectada por el VPH, pero más del 90% de las mujeres van a eliminar esa infección en algún tiempo, sin causar ningún daño a la mujer. Caso eso no pase, caso no haya el clearance, la eliminación del virus, puede haber la infección puede generar una progresión a un precáncer o a lesiones de alto riesgo. Aún así, en muchos casos, estas lesiones de alto riesgo pueden regredir, y eso va a depender de una respuesta inmune favorable, también llevando a eliminación del virus. Sin embargo, hay los casos más extremos, las infecciones más invasivas van a llevar al desarrollo de un cáncer, que eso va a ocurrir básicamente cuando hay una infección persistente. Entonces, la presencia del VPH es un factor clave para que el cáncer sea desarrollado. Bueno, además también del cáncer, de la infección persistente, de la infección por el VPH, hay otros factores también que van a ayudar o favorecer el desarrollo para el cáncer, como por ejemplo el genotipo que se infectó y también la edad. Pero entonces, cuando decía que se puede progredir, puede regredir, pero ¿cuál es la probabilidad de estos eventos ocurrirem en la población? Aquí en esta tabla, entonces, tenemos la probabilidad de regresión, persistencia, progresión a un SIN3 y progresión a un cáncer. En realidad, aquí el SIN, no sé si todos están familiarizados o acostumbrados con esta clasificación, pero SIN, la traducción significa que es una neoplasia interepitelial cervical de grados 1 a 3, siendo la 1 la menos peligrosa y la 3 la más grave. Son las lesiones que se desarrollan antes de que el cáncer al fin se establezca. Entonces, aquí lo que vemos es que en una infección, una lesión del grado 1, la de menor gravedad, hay una probabilidad de 57% de regresión, de eliminar el virus y no haber ningún otro daño a la mujer. Pero este SIN1 puede tener una progresión a una lesión más grave, la lesión de grado 3, de 11%. Entonces, la lesión puede progredir en 11% de los casos. Pero si hay una lesión SIN1, la progresión para un cáncer invasivo es bastante baja, es alrededor de 1%. Con SIN2 tenemos es un poco más grave el caso. La regresión es menor, va a ser alrededor de 43% para que esa lesión regrida. Pero la progresión a SIN3 ya es el doble cuando comparado a una lesión SIN1. Entonces, tener una lesión SIN2 significa que hay una probabilidad de 22% de que esta lesión se progrese a una lesión con una gravedad mayor. Pero todavía la progresión para el cáncer aún es bajo, alrededor de 1,5%. El último tipo de lesión de gravedad que tenemos antes del cáncer, que es la lesión SIN3,
tiene una probabilidad de 32% de regresión, pero cuando vemos una lesión sin 3, la probabilidad de progresión a un cáncer invasivo, aquí sí vemos una diferencia, un aumento considerable, considerando los otros dos tipos de grados de lesiones, que son alrededor de 12%. O sea, cuando hay una lesión grado 3, la probabilidad de que se desarrolle el cáncer es de un 12%. Entonces, al final, lo que vemos aquí es que una minoría de las infecciones que son provocadas por el VPH de alto riesgo van a provocar un cáncer cervical. Bueno, entonces, y decía también que un factor relacionado para esta regresión y progresión es el genotipo y la edad. Entonces, en esta diapositiva aquí, vemos en la gráfica las 3 curvas que son de infección, pré-cáncer y cáncer. Vemos que para la infección del VPH, a prevalencia máxima, el pico máximo que tenemos para la infección de VPH ocurre en edades más tempranas, en la edad de la juventud de las mujeres, donde tiene el pico aquí como del 20 al 25 años. El segundo pico, donde hay un riesgo mayor de desarrollar lesiones pré-cáncer, es un poco más tardío. Vemos aquí un pico alrededor del año 30, 35 años, mientras que el pico del cáncer más invasivo se ocurre muchos años después. Eso es por la progresión del cáncer, que es un cáncer demorado para que desarrolle, para que llegue al nivel del cáncer. Se toma muchos años para que ocurra. Es un cáncer de una progresión lenta. Y la probabilidad de una regresión espontánea va disminuyendo con la edad. Entonces, una mujer con una edad una mujer más joven tiene una probabilidad de regresión más alta que una mujer con una edad más avanzada. Bueno, y aquí, hablando entonces de las estrategias de la Organización Mundial de Salud, ¿no? ¿Qué está haciendo la organización para reducir o eliminar el cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública? Y para ellos el objetivo es que el país o la región tenga no más que 4 casos del cáncer por 100.000 mujeres al año. Bueno, y es importante aquí destacar que el cáncer de cuello uterino es una de las formas de cáncer más prevenibles y tratables, y eso siempre cuando se detecta a tiempo para hacer el control y el tratamiento. Bueno, entonces con ese objetivo de acelerar la eliminación del cáncer, la OMS definió tres metas para el año de 2030, que son 90% de todas las niñas totalmente vacunadas contra el VPH antes de los 15 años, 70% de mujeres examinadas con por lo menos una prueba de alta de precisión antes de los 35 años y de nuevo antes de los 45 años, y 90% de mujeres diagnosticadas con el cáncer de cuello uterino que reciban el tratamiento. Entonces, esa es la meta que es conocida como 90, 70, 90 para el cáncer de cuello uterino. Entonces, y para llegar a ese objetivo de 70% de mujeres tamizadas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que están disponibles y que pueden ser utilizadas? Entonces, la propia OMS, segundo las últimas actualizaciones de las directrices para el cáncer de cuello uterino del año pasado, priorizó o criou 7 algoritmos que podem ser utilizados para el tamizaje. Em realidade, esses 7 algoritmos estão divididos em dois grupos, em 2 tipos de enfoque, que um é tamizar e tratar diretamente, e o outro que é tamizar, fazer triaje com uma segunda prova e tratar. Bueno, para o enfoque de tamizar e tratar, há duas possibilidades, que é fazer o uso del IVA, que é a inspeção visual com ácido acético, ou uma prova de VPH. Uma das duas que seja positiva, já se trata a mulher de imediato.
La otra estrategia, donde están los otros cinco algoritmos o las otras 5 opciones, es hacer el tamizaje con una citología y después una triaje con colposcopía para confirmar el screening, el tamizaje inicial, la prueba inicial, o utilizar como para tamizaje la prueba de VPH de DNA y hacer un triaje con una prueba de genotipificación, principalmente para detectar si la infección es por un VPH positivo 16 ou 18, ou utilizar uma prova de inspeção visual, ou fazer uma colposcopia, ou fazer uma citologia. Esses são as guias que a OMS, que a OMS indica para se utilizar em um programa de tamizaje. Como se está haciendo em Peru? Esta información yo busqué en las guías de prácticas clínicas para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino del año 2016. Y según las guías de Perú, hay 3 flujogramas para tamizaje de cáncer de cuello uterino. Los 2 primeros, el flujograma 1 y el 2, son dirigidos para mujeres de 30 a 49 años. E se indica, basicamente a diferença é que no flujograma 1 se indica uma prova molecular e no flujograma 2 se indica uma prova de inspeção visual, quando uma prova, neste caso é porque não há disponível uma prova molecular. Uma das vantagens do uso da prova molecular é o tempo de seguimento, caso o resultado seja negativo. Hay que hacer un seguimiento a cada 5 años cuando se hace una prueba molecular, pero en el caso de hacer una inspección visual hay que repetir el test, la prueba después de 3 años. Entonces, esa es la principal diferencia entre los 2 flujogramas. Y el flujograma 3 está direccionado para mujeres de 50 a 64 años, e se recomenda aqui o PAP, a citologia por PAP, a cada 3 anos. E as guias também dizem que se há disponibilidade de um teste molecular, que sim, se pode utilizar também, fazendo o seguimento depois de 5 anos. Bueno, entonces aquí yo hablé cuáles son las pruebas que son indicadas por la OMS, cuáles son las pruebas que están siendo indicadas por el Ministerio de Salud de Perú. Entonces voy a hablar un poquito de las características, ventajas y de cada una de ellas. Bueno, la primera que voy a hablar son de las pruebas moleculares, que aquí hablamos globalmente por DNA VPH, y esta es el principal método de tamizaje recomendado por la OMS. La metodología más utilizada actualmente son las PCRs con o sin genotipificación. Hay otros tipos, pero estas son bastante conocidas y utilizadas. Os principais benefícios são maior sensibilidade, possibilidade de autotoma por as mulheres e um alto nível de automação. E este método vai detectar a presença ou ausência do vírus, do ácido nucleico do vírus. Bueno, a outra prova, que é a citologia cervical, ou conhecida também como o Papa Nicolau, é uma das provas mais conhecidas e difundidas por todo o mundo. Foi descrita no ano 1941 e, aunque seja uma prova mais antiga, todavia está sendo utilizada, que é basicamente a metodologia é tomar a muestra cervical com um cepillo, um hisopo, e poner diretamente em uma laminilla, fixar e visualizar ao microscópio. Há também a possibilidade de fazer uma recoleção das células e manter em um meio líquido para ser, então, uma laminilla.
La diferencia principal con el test molecular y de la citología es que en el caso de la citología, aquí no vamos a ver la presencia del virus, pero sí anormalidades en la célula. Se la célula está normal o si hay alguna anormalidad en estas células. E aqui já me gostaria de falar um pouco, então, de alguns estudos que se fizeram comparando diferentes metodologias. Este primeiro estudo, de hecho, hace uma comparação, porque é bastante difundido, o Papa Nicolau, sí, já ajudou muito a diminuir os casos de câncer de cuello uterino, a mortalidade também, pero a citologia tem uma sensibilidade bastante baixa, que é alrededor de 50%, 60%, dependendo do estudo que se hace. E nesse estudo aqui, que temos aqui nesta diapositiva, se hizo um estudo com alrededor de 5.000 laminillas que foram leídas para hacer o diagnóstico original em alguns laboratórios. E esse diagnóstico original foi depois confirmado ou foi revisado por um outro grupo de controle de qualidade. Aqui vemos, então, o diagnóstico, qual foi o diagnóstico original. Então, aqui são a classificação de citologia, sendo esse NI, LM, são as células sem malignidade, ou células normais. ASCOS é quando há se visualiza alguma célula atípica, se classifica como ASCOS, e LCIL e HCIL já são indicação de lesões intraepiteliais de baixo grado e alto grado. Então, aqui temos o diagnóstico que se deu originalmente na primeira leitura, e aqui o diagnóstico da segunda leitura. E o que vemos aqui é que há uma concordância ou uma irreproducibilidade bastante alta. Ou seja, a confirmação da segunda leitura não foi tão eficiente quanto se esperava ou quanto se gostaria que fosse. E aqui há dois dados importantes de ver, é que desses diagnósticos ASCOS da primeira leitura, somente 43% foi confirmado por um grupo de revisores de controle de qualidade. Ou seja, essa amostra, 57% das amostras que foram diagnosticadas ou que foram reportadas como ASCOS, em realidade, não eram ASCOS, comparando com o grupo de revisores. E o outro, que é bastante também preocupante, são as lesões que foram identificadas em uma primeira leitura como alto grado, somente 47% que se confirmou como uma lesão de alto grado quando houve a segunda revisão. Então, se viu uma concordância de leitura bastante baixa, principalmente para ASCOS e para HCIL, que são as lesões de alto grado. Aqui já é um outro estudo onde se comparou a sensibilidade de pruebas moleculares com citologia. Este estudo, em realidade, é um meta-análise, onde se analisaram 6 diferentes estudos, mirando a sensibilidade da prueba molecular, aqui mais escuro, as barras mais escuras, e a citologia, as barritas mais claras. E aqui o que se viu é que as pruebas moleculares têm praticamente em quase todos os estudos uma sensibilidade de detectar uma lesão de baixo e alto grado, médio e alto grado, mais de 90% dos casos, mientras a citologia houve uma variação de 38% a máximo 69% de sensibilidade de detectar uma destas lesões. Então, a citologia
tem uma sensibilidade bastante limitada para a detecção destes casos de lesões e del câncer de cuello uterino. Este es un otro estudio también donde se hizo una comparación de prueba molecular y citología. Y se hizo, en este estudio se hizo un seguimiento de 3 años con mujeres que habían tenido una citología normal en el punto inicial del estudio. Entonces, aquí el punto 0 del estudio. O tenían una citología negativa o una citología normal o una prueba molecular negativa en el punto 0. Y al cabo de 3 años, alrededor de una variación de 3 años y medio, se observó que hubo una mayor acumulación de casos sin dos en mujeres que tuvieron una citología normal al inicio del estudio. Entonces, en este gráfico vemos que una mujer que estaba negativa o una citología normal al inicio del estudio, después de 3 años, se vio que una citología negativa en realidad no fue un factor de predicción alto, no hubo un factor de predicción más alto en este caso. Entonces, ese estudio en específico mostró que una citología normal al tiempo 0 tiene una probabilidad de desarrollar una lesión sin dos al cabo de 3 años de 0,68%, mientras un resultado negativo por PCR en el tiempo 0, esta probabilidad cae para 0,4%. Entonces, mostrando sí que la prueba molecular ela es mucho más confiable que las pruebas de citología. Bueno, citología puede ser utilizado tanto para tamizaje como para triaje. Las pruebas de colposcopía son utilizadas básicamente para triaje por toda su característica. La colposcopía, en el caso de la colposcopía, se realiza una inspección del cuello uterino, que es interpretada por un ginecólogo. La inspección visual puede ser realizada bajo un colposcópio, microscópio, sería un microscópio, o también sin ningún aparelho. Pero una vez que se hace esta inspección, también se puede utilizar para facilitar el análisis de ácido acético o de Lugol, que sería la inspección visual con ácido acético o ácido Lugol, y eso va a generar que el tejido, la parte del tejido que esté alterado, que donde están las lesiones, se tinjan de blanco, en el caso del ácido acético, o no se tiña, no va a ser teñido con la solución de Lugol. Y esa tinción ayuda entonces a direccionar la biopsia, que es de hecho quien va a confirmar el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Entonces, en el caso del uso del ácido acético, la parte que está blanca se hace una biopsia para entonces hacer una análisis por histología. Y aquí tenemos entonces la parte de histología, donde se hace la tinción del material que fue colectado y se clasifica entonces en los grados de las lesiones que hablaba hasta ahora, que es grado 1, grado 2 o grado 10 de esas neoplasias intraepitelial cervical. Bueno, entonces yo decía que, como les presenté, las pruebas moleculares es el principal método de tamizaje primario que es indicado o recomendado por la OMS. Pero la pregunta que viene es, ¿cualquier prueba molecular se puede utilizar para tamizaje primario del cáncer cervical? Bueno, en esta publicación del año 2020,
donde se analizó todos los testes moleculares comerciales que estaban disponibles hasta el momento, se estimó que había en este momento más de 250 pruebas moleculares disponibles en el mercado global. Y si comparamos con el año 2010, o sea, en 10 años, el número de pruebas más que triplicó. O sea, hay muchas pruebas en el mercado de VPH y así es cómo y cuál decidir cuál utilizar para un programa para ser utilizado en un tamizaje, por ejemplo. Bueno, en esta misma publicación se ve que la situación, de hecho, es una situación bastante preocupante, alarmante, una vez que de estas 254 pruebas que estaban disponibles el año 2020, alrededor de 60% no tenía una sola publicación revisada por pares, o sea, no tenía ninguna publicación científica demostrando su desempeño clínico, analítico, nada, no había nada publicado. De estes 254, 82% de las pruebas no tenían ninguna evaluación analítica o clínica publicada. Ni revisada por pares, o sin estar revisada por pares, no había ningún tipo de información. Y más del 90% de estos testes no se evaluaron de acuerdo con los requisitos del consenso para garantizar el uso seguro para el tamizaje del cuello uterino. O sea, es un número bastante bajo de pruebas que se pueden confiar. ¿Y cuáles son estos requisitos, estos criterios para verificar, para avaliar si una prueba puede ser utilizada o no en tamizaje? Bueno, en esta publicación, hay una publicación del año 2009, donde es una guía, una directriz, que serían los requerimientos mínimos, las directrices para que una prueba de ADN sea validada y pueda ser utilizada para el screening, el tamizaje del cáncer de cuello uterino. Y básicamente son 3 parámetros importantes que hay que ser demostrados y estudiados. El primero es la sensibilidad clínica, donde hay que tener por lo menos 60 muestras que tengan una lesión por lo menos grado 2, confirmado por biopsia, y con una sensibilidad no inferior a 90% de la sensibilidad clínica de los métodos de referencia. Para el caso de la especificidad clínica, hay que analizar por lo menos 800 muestras que sean menor, que tengan lesiones más bajas que sin 2, también confirmadas por biopsia, y el criterio de aceptación es que la especificidad sea por lo menos 98% de las pruebas de referencia. Además de sensibilidad y especificidad, también hay que verificar, hay que determinar la reproducibilidad intralaboratorio y interlaboratorio, y para eso son necesarios un mínimo de 500 muestras, siendo 30% por lo menos positivas para VPH de alto riesgo. Y el acuerdo para la aceptación es que el acuerdo con un límite de confianza inferior de no menos que 87%. Entonces, estos 3 criterios van a garantizar una validación robusta de la prueba. Entonces, el objetivo principal de analizar estas pruebas para que puedan ser utilizadas en el tamizaje del cáncer cervical es garantizar una detección de infecciones por el VPH de alto riesgo que están asociadas con o que se pueden desarrollar una lesión grado 2, diferenciar infecciones clínicamente relevantes de infecciones por VPH que son transitorias, aquellas que vimos que 90% van a retroceder, a ser eliminadas, y minimizar los procedimientos de seguimiento redundantes o excesivos para mujeres VPH positivas sin lesiones cervicales.
Entonces, es importante que estas pruebas tengan un equilibrio óptimo entre la sensibilidad y la especificidad clínica para la detección de esas lesiones de grado 2. Y aquí es bastante importante que, en el caso de VPH, más importante que, no que no sea importante, pero más importante que la sensibilidad analítica de una prueba es determinar la sensibilidad clínica de estas pruebas. Y también es importante, y porque es importante también determinar cuándo se va a hacer esta prueba en una mujer, porque si vimos que la infección en mujeres bajo de los 30 años es más común y la mayoría de los casos van a ser curadas por la propia mujer, entonces, ¿por qué no hay por qué hacer, por qué gastar este dinero, estos recursos en este grupo, en este rango de edad? Bueno, volviendo a la publicación sobre las pruebas moleculares, entonces vimos que hay 254 pruebas total que están en el mercado, y de estas 254 pruebas de VPH que existen, solamente 13 presentam validação suficiente para garantizar o uso em tamizaje, que aqui está como Mayer Guidelines, que é exatamente a publicação do ano 2009, onde estão os critérios para verificação e para validação destas pruebas. Ou seja, de 254, solamente 13 pruebas han sido devidamente validadas. Bueno, y entre estas 13 pruebas que están validadas, las dos pruebas de Abbott, tanto la prueba de real-time VPH de alto riesgo, que además de detectar el VPH, también diferencia los genotipos 16 y 18, está en ese listado, está entre estas 13 pruebas que son aprobadas, y también el último teste de Abbott, que es el Alinity, que además de detectar el 16 y 18 isoladamente, también detecta el genotipo 45 por separado y otros dos grupos con mayor o menor riesgo de acuerdo con la prevalencia. Entonces, en esta otra publicación hay un listado de todas las pruebas que sí se pueden utilizar en el tamizaje del cáncer de cuello uterino. Bueno, como hablé de la prueba de Abbott, se hizo un estudio con la prueba Alinity, que es la prueba más nueva de Abbott. Se hizo toda determinación, toda la validación según los tres criterios que hablé anteriormente, y se comprobó su desempeño clínico analizando aquí, en el caso de la especificidad, más de 3,000 mujeres, más de 3,000 muestras fueron utilizadas para determinar la especificidad de la prueba, y para sensibilidad fueron analizadas 68 muestras diferentes para la determinación entonces de la sensibilidad. Acuérdense que eran mínimo 60 muestras para la sensibilidad. Entonces, con esta validación también se hizo la parte de reproducibilidad, que también se hizo con más de 500 muestras, y se determinó, se verificó que sí, que está de acuerdo, pasa el criterio de aceptación. Entonces, con este trabajo es un trabajo relativamente nuevo, del año 2019, que muestra que el ensayo sí cumple con los criterios para tamizaje del cáncer de cuello uterino. Bueno, en este mismo estudio también se demostró que el riesgo de desarrollar una lesión sin 2, aquí a la izquierda, o sin 3 a la derecha, en 3 años, también está relacionado al genotipo. Entonces, aunque solamente la presencia del VPH ya indica un riesgo aumentado en el desarrollo de las lesiones, lo que se vio es que genotipos 16 y 18, tanto para SIN2
quanto para as lesões de grado sin 3. Tiene un mayor riesgo, esse tipo de infecções vai generar um maior risco para desenvolver a enfermidade. Então, aqui estamos vendo os genotipos, o risco do genotipo 16 e 18 ao tempo zero, e depois de 3 anos, que se vê um aumento para esses genotipos, tanto para SIN2 quanto para SIN3. Também aqui é o tempo zero e o tempo depois de 3 anos, esse risco é aumentado. Então, o conhecimento do genotipo sí pode ajudar a um melhor manejo clínico da paciente e também um manejo econômico. Por exemplo, há guias que indicam que se o resultado sale 16 ou 18, já se indica fazer uma colposcopia imediatamente. Mientras que se é positivo para outros tipos de genotipo de alto risco, os outros 12 de genotipos de alto risco, essa paciente podem ser derivadas a citologia, podem talvez esperar mais 6 meses, podem ter outro manejo que vai generar menos custo para um programa nacional, por exemplo. Bueno, entonces, esa era mi presentación. Como el resumen, aquí puse algunos puntos claves que gostaria de repetirles, que es que la infección cervical persistente con el VPH es el principal riesgo del cáncer de cuello uterino. El tamizaje es una de las principales estrategias para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino. Las pruebas moleculares son el principal método de tamizaje recomendado por la OMS, y la genotipificación de VPH es una importante herramienta para determinar la estratificación de riesgo de las pacientes. Con todo eso, finalizo. Muchas gracias por su atención.